Bienvenidos a una entrega más de Irreverente. Recuerden suscribirse, darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos nuevos y dejar sus comentarios. El día de hoy tenemos a una persona a la cual admiro muchísimo. Ya esta es la tercera vez que lo traemos aquí como invitado. Tenemos a Pelegrín Castillo con nosotros. Bienvenido. Muy contento, Noelia, de encontrarme de nuevo en tu compañía aquí en este espacio de orientación y enviándole un saludo al público televidente que sigue tus entregas semanales. Gracias. Don Pele, vamos a entrar de una vez en materia, porque en el día de ayer el primer ministro interino de Haití alertó a la República Dominicana que los 400, la banda, los terroristas, porque son terroristas, los 400 mabosos se estaban acercando a la frontera. Esto causó un caos porque uno tiene miedo porque vemos como la inmigración no se para y como la frontera está blindada, pero los haitianos siguen pasando. ¿Qué pasará si pasan los de esa banda? ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? Mira, lo que se está viendo es que no hay realmente un plan serio de parte de la comunidad internacional con respecto a esto. Se suponía que se iba a constituir una fuerza internacional lo más cercana a una fuerza robusta, que fue lo que reclamó Antonio Guterres, y eso está lejos de conseguirse, muy lejos de conseguirse. Analicemos el caso de Kenia. Kenia ofreció enviar 2,000 soldados. Kenia, que fue declarado el mejor aliado de Estados Unidos fuera de la OTAN en la zona de África, resulta que apenas ha podido mandar 400 con mucha dificultad. Sí, porque en Kenia están pasando también por un tema con una reforma fiscal y el país también está Hay una sublevación popular de resistencia a la medida del gobierno. Y eso se complica, aunque no se ha dicho todavía, con el hecho de que tanto Rusia como China están alentando muchos de esos movimientos. Porque Estados Unidos busca a Kenia, que ha sido un aliado tradicional, para poder tener una base de operaciones en África Oriental que le permita incidir en países como Somalia. Son un tema sumamente importante. Y sobre todo, ahora que está el conflicto entre Israel e Irán, que le permita influir en esa línea de fractura que empieza en el Líbano, pasa por Gaza y termina en Yemen. Sí. Detrás de esos 3 puntos, resorte de poder que está moviendo las acciones en Irán. Entonces, Kenia está ahí, pero no ha podido mandar los 2,000 efectivos. Y los otros países que se han comprometido no han pasado hasta ahora de anuncios. Jamaica ha mandado oficiales a estudiar, a ver la situación, Bahamas por igual. Se suponía que venían unas tropas de Benín. Entonces hay cosas que están pasando que hay que prestarle mucha atención. Mucha atención. Por ejemplo, llegaron las tropas de Kenia, oficiales de Kenia, y salió la noticia de que en Haití había un brote de anthrax. Sí. Pero resulta que el país de África donde hay más anthrax Es en Kenia. es en Kenia. ¿Qué me llamó la atención a mí particularmente? Bueno, que ni la OMS ni la OPS dieron noticias y que el gobierno haitiano solamente reaccionó después que el Ministerio de Defensa de República Dominicana pusiera a circular unas instrucciones de estar alerta frente al posible brote de cólera.
De Anthrax. De Anthrax. Y lo puso, y la reacción del Mirex fue luego de que esto saliera publicado en un periódico haitiano. Salió primero en un periódico haitiano, pero realmente hay que prestar atención no a lo que salió en el periódico haitiano, sino a lo que salió en Prensa Libre. Prensa Libre es el medio oficial del régimen cubano. Y resulta que en Cuba, en Haití, los cubanos tienen una presencia alta de médicos. Los cubanos monitorean mucho la situación sanitaria de Haití. Tienen hace muchos años muchos médicos, especialmente trabajando en la línea más activa, la línea de las emergencias. Y por tanto, Cuba está muy enterado de lo que pasa. Cuando aparece en prensa latina, es casi seguro que fue una información que la confirmó de algún modo el gobierno cubano para poder lanzarlo, porque es el medio oficial del gobierno cubano. Ahora, ¿qué pasa? Estos son elementos que hay que monitorear porque ya anteriormente tuvimos la experiencia con el cólera que vino de Nepal, y uno no puede descartar que ese Anthrax en Haití, se entendía que en Haití eso se había eliminado hace un tiempo, que ese Anthrax en Haití en realidad está reapareciendo en un momento en que se está desplegando unas tropas que ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua, ni los países del ALBA quieren. Entonces, ellos no quieren que se desplieguen esas tropas. Bueno, Maduro en la última cumbre del CELAC fue muy claro, muy enfático, diciendo que ellos se oponen, el régimen de Venezuela, al despliegue de tropas de Kenia en Haití porque entienden que eso es una invasión disimulada. Claro. Invasión yanquista, imperialista. ¿Qué es lo que pasa? Haití es un narcoestado, un estado almacén de drogas. Y en Haití se hacen operaciones de todo tipo dentro de las actividades ilícitas de crimen organizado transnacional. Entonces, en Venezuela hay estructuras de actividades canallas, actividades criminales, que no quieren tener problemas ni en Haití, ni quieren tener problemas en la isla. Claro. Entonces, a eso hay que prestarle mucha atención. Ahora, ¿qué pasa? Se supone que esas tropas se iban a desplegar, las kenianas, para obtener el control de las bandas en Puerto Príncipe. Lo que se está viendo con esa noticia que la da el gobierno haitiano es que las bandas se han desplazado y se están desplazando hacia la frontera dominicana. ¿Qué es lo peligroso de este asunto? Que eso es un proceso espontáneo, yo no creo. Yo creo que esas bandas, la mayoría de las bandas están controladas por actores o del crimen internacional o actores internacionales poderosos que la han movido en Haití o desde el exterior y ahora mismo pudieran acercarla a la frontera con República Dominicana para generar los escenarios de conflicto entre los dos países. Mira, no nos confundamos. Los haitianos, ahora no se está hablando del canal, sobre el río Dajabón, que los haitianos llaman masacre. Ese canal en realidad se reactivó. Originalmente lo había proyectado una empresa de las Fuerzas Armadas cubanas. Vuelve y aparece Cuba otra vez. Pero se entendía que lo habían dejado
descartado y lo reactivaron. ¿Cuándo lo reactivaron y quién? Lo reactiva Claude Joseph. Claude Joseph lo reactiva cuando monta toda una maniobra para aislar a Moïse, que es muy eficaz porque entre el canal para romper o deteriorar las relaciones con República Dominicana y la carta al secretario Blinken, firmada por 77 legisladores norteamericanos, encabezados por el líder afroamericano Gregory Meeks. Eso fue el 26 de abril. Y el 27 y 28 fue lo del canal. Aquí, con Claude Joseph presente en la Cancillería Dominicana. ¿Y con qué objetivo se metió este elemento del canal y no la agenda que habían acordado los presidentes en enero, el 10 de enero del 2021, que era lo normal? Bueno, lo metieron para meter cuña en las relaciones de los dos gobiernos. Y eso se fue convirtiendo en un factor litigioso hasta la muerte de Moïse. El día que Claude Joseph, canciller, recibe la última nota de protesta del gobierno dominicano, es el día que matan a Moïse. El 7 de julio. Observa la secuencia. Claro, porque todo era un plan supone, sumamente orquestado. Se supone que, bueno, después de la muerte del presidente, con todos los problemas, el canal se iba a dejar en un segundo plano. ¿Cuándo se vuelve a reactivar? Cuando el gobierno dominicano va a las Naciones Unidas, logra que el Consejo de Seguridad se reúna y empiece a contemplar la formación de una fuerza internacional. ¿Quién lo activa de nuevo? El movimiento del canal, Claude Joseph. El mismo Claude Joseph, que trabaja con la diáspora haitiana. Claro, ahí es un instrumento de la diáspora haitiana. Ahí va, porque sabemos que en esa área donde está el canal hay muchas personas que viven en la diáspora que tienen... No, está mandando dinero. Claro, y tienen sus plantaciones, sus empresas y todo esto. Pero su objetivo es fundamentalmente tener un factor de fricción, de choque con el pueblo dominicano y con el gobierno, las autoridades dominicanas. ¿Por qué? Porque esa gente que está planeando la estrategia a nivel regional y sobre todo a nivel insular, su objetivo último, yo no tengo la menor duda, es que se pueda generar un escenario que justifique una intervención humanitaria. Claro. Entonces, para eso necesita crear las condiciones. Se activó la segunda vez el tema del canal cuando precisamente se estaba discutiendo en el Consejo de Seguridad el tema de la conformación de las fuerzas internacionales. ¿Qué querían los haitianos? ¿Qué quieren los haitianos? El grupo, los tres sectores, porque yo no me confundo. En Haití hay tres sectores principales que están en contradicción, puede haber más, pero los principales son la diáspora haitiana, que tiene mucho poder por su alianza con los afroamericanos y con sectores del Partido Demócrata. Ya no lo digo yo, lo dice abiertamente, incluso le pone tamaño a la operación el senador Marco Rubio. Sí. Cuando advirtió que la administración Biden quiere trasladar a República Dominicana 3 millones de haitianos. Que es una locura. Es una locura y recuerdo la semana pasada, a final de la semana, cuando el viceministro de Interior y Policía dio unas declaraciones confirmando lo que habíamos alertado un sinnúmero de veces. A mí me llegó el informe ejecutivo del plan de contingencia, yo lo di a conocer la primera vez, y le he pedido al gobierno que tome la decisión de desecharlo formalmente. Porque es verdad que es un plan,
Pero también es verdad que él se financió con fondos del Departamento de Estado y con la asesoría de la OIN y del ACNUR. Y el plan, así de sencillo, es que en cada provincia fronteriza, ante la eventualidad, partiendo de la premisa de que surjan en Haití una serie de escenarios de turbulencia, de conflicto, de desestabilización, en República Dominicana habrá campamentos de refugiados que puedan alojar hasta 90,000 nacionales haitianos por campamento. Aquí no hay campamentos ahora mismo de refugiados, pero sí hace unos meses se publicaron las estadísticas de las provincias fronterizas y más del 75% de la población de las provincias fronterizas son haitianos. No llega al 75, yo tengo los datos, pero en algunos municipios ya se acerca a la población dominicana. Y lo peor de todo es que hay un esquema de poner en fuga a los dominicanos desde la frontera. Si esas tendencias continúan, muy pronto se va a dar ese escenario Haití que tú se va a ir dices, ampliando. pero no nos olvidemos que los haitianos están, la mayoría de los haitianos no se quedan en la frontera. No, se quedan en lugares turísticos. La mayoría de los haitianos están viniendo a las grandes ciudades o están yendo al este, Sí, a las donde tienen construcciones. grandes protectores. Yo que voy muchísimo a Miches, Miches está completamente lleno de haitianos. Mira, la única manera de revertir esto, yo lo he dicho, lo quiero repetir, eso no lo va a resolver ni el gobierno de Luis Abinader, ni el PRM con sus aliados, ni lo va a resolver el Estado Dominicano, sus instituciones. Aquí se necesita un gran movimiento nacional, patriótico, de unidad nacional, que unifique al pueblo dominicano y lo levante como un actor, lo involucre como un actor histórico. Porque estamos en un escenario donde la existencia de la nación está amenazada. Ahora está más amenazada porque se ve con más claridad que estamos en una guerra mundial. Sí, es en todos los lados donde hay conflictos. Una guerra mundial híbrida de cuarta generación. A nivel del continente hay un nivel de desgarramiento, de polarización, de disrupción cada vez más fuerte. Se ve en Norteamérica y se ve en Venezuela, pero lo de Venezuela se proyecta a todo el continente. Porque además hay un triángulo de dictadura que están interactuando, son Cuba, Nicaragua y Venezuela, que tienen los mismos aliados. O sea, Cuba, Nicaragua y Venezuela tiene Rusia, China, Irán. Sí. Entonces, ojo, no sea muy ingenuo. Eso... Que por cierto, algo que me alertó también fue que en este fin de semana hubo una comitiva del gobierno chino que fue a visitar la frontera dominicana y yo por dentro de mí dije, ¿qué hace China visitando la frontera? Mira, hay una realidad. Los chinos están construyendo un megacentro comercial para la isla en Haití. Y ellos tienen una estrategia que las autoridades le están dando aliento. Una estrategia, como no pudieron asegurar la reina de la joya de la corona, que es Manzanillo, que ellos la querían, la reclamaban, incluso lo pactaron con el gobierno de Danilo Medina. El presidente en el primer año le dijo que se olvidaran de eso. O sea, Danilo pactó. El gobierno de Danilo Medina, cuando negoció con China, negociaron
que el puerto de Manzanillo Era de va ellos. a quedar en manos de China. O sea, De era China de ellos. Le vamos a ceder este comunista, puente, de China comunista. este puerto. Sí, entonces, Una locura. obviamente eso era sumamente peligroso. Y acordaron más. Acordaron que el sistema 5G y 6G de República Dominicana iba a estar en manos de compañías chinas. El gobierno del presidente Abinader, que obviamente se ha alineado con Estados Unidos, le dijo que no. Pero al mismo tiempo, en ánimo de no generar un conflicto más con China, un disgusto con China, entonces, en cierta manera, empezaron a liberalizar la inversión china en el comercio. Y te voy a decir, Noelia, que ahora mismo hay una queja general del comercio dominicano en el alto nivel, en el mediano y en el pequeño. Porque los chinos se están ubicando en casi todas las provincias. No, es increíble. Y están vendiendo a los precios chinos con un tratamiento especial de las autoridades que están permitiendo eso. Es increíble. Yo que soy de San Pedro, la última vez que fui a San Pedro, las mueblerías se están quebrando porque es que hay Está como quebrando 8. al pequeño y mediano Sí. productor industrial dominicano. Y está además produciendo algo muy delicado, que es el desplazamiento de la mano de obra dominicana, porque los chinos Contratan haitianos. están contratando dominicanos. No, y Perdón, haitianos. Y haitianos en situación de ilegalidad, no le importa, Sí, porque sí. ellos sienten que tienen el poder de hacerlo. Claro, no son los únicos que lo hacen. Por ejemplo, los franceses de la Terrena, que tienen hoteles ahí en la Terrena, hace años que están contratando haitianos. Entonces, esa es una tarea pendiente del Estado Dominicano. ¿Cómo frenar ese expansionismo chino? Porque los chinos tienen estrategias comerciales, pero su estrategia principal no es comercial. Su estrategia principal es política. Ellos, por ejemplo, ahora mismo están trabajando a nivel municipal, haciendo alianza con los alcaldes, haciendo alianza con legisladores, haciendo alianza a nivel provincial, porque los chinos tienen un sentido de la competición y de la guerra completamente diferente al que tiene Estados Unidos, al que tienen los europeos. Los norteamericanos tienen la tendencia a involucrarse con quienes, con los dueños de la finca con pasaporte, o los que se creen que son los dueños de la finca con pasaporte, las grandes familias. Los chinos en eso son Diferente. diferentes porque ellos Van al pueblo. se meten a trabajar en las bases, a trabajar con los pequeños y medianos empresarios, pero también lo están afectando. Porque Claro. ahora mismo los dominicanos, te digo, porque a mí me han llamado muchos comerciantes dominicanos y me han dicho, mira, hay una situación completamente ilegal y las autoridades están permitiendo, le están dando a los chinos un tratamiento aduanero, un tratamiento fiscal, un tratamiento demasiado permisivo en materia, por ejemplo, laboral. Los chinos dirán, pero si ustedes también, los dominicanos, están contratando haitianos, ¿por qué nosotros no? Claro. Pero lo que está pasando Pero lo que pasa es que es la también proporción. es culpa también del gobierno, porque hay una ley que dice 80-20 y eso nunca lo hemos visto cumplirse en República Dominicana. Mira, hubo un tiempo en que se cumplía, pero hace muchos años empezó la tendencia. Ahora, Después de Balaguer. ya bajo el gobierno de Balaguer se veía que en algunas áreas había ese desplazamiento, porque recordemos que nosotros en realidad tenemos una economía capitalista con muchas deformaciones. Aquí nos damos bombo hablando de que somos un país con un desarrollo capitalista extraordinario, con un desarrollo
de infraestructura moderna. Eso en parte es verdad. Pero cuando nos vamos a las raíces de la realidad nacional, de las estructuras de negocio, del funcionamiento de los mercados, nos damos cuenta de que nosotros tenemos un esquema extractivo, es lo dominante, extractivo de renta, un esquema rentista, conforme lo definió Andrés Cortén. Ese esquema extractivo de renta se hace a través de una trama muy tupida, muy cerrada, de monopolios, oligopolios y colusiones. La ley de la oferta y la demanda, la competición en República Dominicana entre agentes económicos está cada vez más reducida. No hay propiamente un capitalismo competitivo. Lo que hay es un capitalismo de alta concentración extractivo de renta. Ese mecanismo explica muchas cosas. Explica por qué mucha gente se va al exterior. Sí. Porque aquí no se le está retribuyendo, el mercado no retribuye la mano de obra calificada. De hecho, la competitividad de muchos sectores está descansando en la explotación de mano de obra extranjera en situación irregular o en la sobreexplotación de recursos naturales, con el consiguiente daño al medio ambiente. Pero por otro lado, ese modelo te expulsa al dominicano a la informalidad. O sea, un país con el nivel de crecimiento, el presidente acaba de anunciar de que en la década de los 30 ya nosotros vamos a ser casi un país avanzado, pero resulta que el 60% de la población dominicana está en informalidad. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a alcanzar ese avance cuando... Óyeme, entonces, ¿qué pasa? Como que no tiene lógica. En esa informalidad se da lo siguiente. Hay una informalidad que se corre hacia actividades canallas, ilícitas o cercanas a la ilicitud, en todo caso con lo que los economistas llaman externalidades negativas. Te voy a poner un ejemplo de un país que tiene 70,000 bancas de apuestas, de los cuales la mitad son legales, el resto es ilegal, pero son 70,000 bancas. 70,000 bancas. Eso es una cosa que tú dices, bueno, ven acá. Aquí te pones a analizar la estructura de los costos de cada sector y el pueblo dominicano está pagando sobrecostos o costos ocultos. Muchísimos. En muchísimas áreas estratégicas. Lo está pagando en el combustible, lo está pagando en la electricidad, lo está pagando en el dinero, lo está pagando en los alimentos, lo está pagando en cemento, en varilla, en pintura, nada más hay que buscar el índice IHH, que lo publican todos los años, que yo creo que está bastante acomodado, para no decir todo lo que hay. Pero cuando tú miras el índice IHH, que lo publica todos los años el Ministerio de Industria y Comercio, tú te das cuenta de que seguimos siendo una economía donde los sectores estratégicos están altamente concentrados. Sí. Claro. Altamente concentrados. Entonces, el crecimiento que se anuncia es un crecimiento que puede ser real, pero no ayuda al desarrollo ni será sostenible por una razón. Está muy mal distribuido. No, y algo también que me preocupa muchísimo es que hablan de avance, hablan de crecimiento, hablan de que alcanzamos metas todos los meses, pero cuando uno va a la realidad de las escuelas, porque para poder alcanzar un avance, un crecimiento, hay que ser educado y hay que estudiar. Vemos que
en las escuelas los niños dominicanos han sido desplazados también de las escuelas. Entonces, ¿cómo los dominicanos vamos a poder seguir y mantenernos en ese nivel de crecimiento si la generación que viene no está educada? Mira, Noelia, el Banco Mundial, en un informe sobre la pobreza en República Dominicana en el año 2002, decía con mucha asertividad, de manera muy, muy concreta, que República Dominicana debía olvidarse del avanzar en la lucha contra la pobreza si no reducía las tendencias migratorias desde el país más depauperado hacia su territorio.